de alegría, cambiaste mi lamento en alabanza, me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en alabanza, me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, oh, cuán bueno es el Señor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, oh, cuán bueno es el Señor. Amén, un aplauso fuerte a Cristo. Él es bueno, hermanos. Él es bueno y para siempre es su misericordia, Padre. Gracias, Señor. Padre Santo, y así hemos venido, Señor, a presentarte estas ofrendas, Señor, estos diezmos delante de ti, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que es dolor fragante ante tu presencia, Señor, porque en medio de luchas y pruebas, Señor, la iglesia sigue hacia adelante, Señor. Y sabemos que no va a parar porque tú vas con nosotros, Señor, enfrente como nuestro capitán, Señor. Por eso hemos venido, Señor, a honrarte, Señor, con lo poquito que te hemos traído, porque yo sé que nos has bendecido grandemente, Señor, pero lo poquito, Señor, sabemos que será de grande bendición para el reino tuyo, Señor. Recíbelos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, pueden tomar asiento en esa bendición. Y bienvenidos a todos. Este viernes, fin de semana. Y, ¿verdad? Los que no llegaron, pues esperemos que estén en sus casas, allí siguiéndonos con esas transmisiones, que ha sido una bendición, ¿verdad? Si esta pandemia hubiera venido hace 20 años atrás, hermanos, en la casa no recibíamos nada, porque no había, primeramente hace 20 años no había creo ni celulares, y luego pues no había las redes sociales que tenemos ahora, la internet, pero Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que iba a venir esto. ¿Usted cree que Dios no sabía hace 20 años que iba a venir esta pandemia? Si Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que va a pasar mañana, pasado mañana y de aquí en adelante y el futuro. Dios sabe el futuro. A Dios nada lo agarra de sorpresa, porque incluso Él permite todas las cosas. Él es soberano. Nosotros tenemos que solamente estar bajo su abrigo, bajo sus alas, y todo lo que pase en el mundo, sabemos que si es la voluntad de Dios no nos va a tocar. Y si nos toca es su voluntad y Dios hace como Él quiere. Porque también no vamos a ser ignorantes a la palabra de Dios. Porque pasan cosas a veces a los cristianos también les pasan cosas. A los cristianos también se enferman. Los cristianos también les pasan accidentes. ¿Cuántos han tenido accidentes aquí de los cristianos? No necesita levantar la mano porque algunos ya lo sabemos, los accidentes que tuvieron, ¿verdad? Pero es que estamos en este mundo, hermanos. No estamos en el paraíso. Sabemos que Adán y Eva, Dios los puso en el paraíso, en el jardín del Edén. Allí no había peligro antes de caer en maldición, ¿verdad? Ahí no había peligro, así es que ahí no se preocupaban porque un carro los golpeara. Ahí no se preocupaban porque un animal los mordiera, porque incluso pues era el paraíso. Pero después de la caída de Adán, de ahí para acá vino la maldición a la tierra por causa de la desobediencia, ¿verdad?, de Adán y Eva. Y es por eso que hay peligros, hermanos. Hay peligros en el mundo. No podemos ignorar. Pero si nosotros nos agarramos de Dios, estamos siempre bajo su protección. Pase lo que pase, Él nos va a librar. Y si Él permite que pasen accidentes, como a veces los hemos tenido, pues algo el Señor nos está enseñando. Y vamos a testificar, ¿verdad?, que cuando pasa esos accidentes que pasan, pues que a veces no son de muerte. Porque aquí ha habido accidentes, hermanos, que han sido de muerte y gracias a Dios estamos aquí. Como a mí el primer accidente que tuve de carro, me pegó un carro, hermanos, cuando yo tenía como 14 años, allá en México. Y pues yo era, pues, digamos que yo era, pues, muy ranchero, ¿verdad? Por no decir que bien cerrado. Aunque allá es lo mismo, que te dicen eres bien ranchero, te están diciendo eres bien ignorante, eres de allá del cerro. Y pues de 14 años yo pues acostumbrado a andar
allá tras de las vacas, tras de los animales, pues no estaba acostumbrado a andar en el tráfico. Y eso que mi papá tiene un bus desde el 73, tiene un bus. Ahora pues lo ha estado cambiando porque no pueden tener el mismo bus. Y cada 10 años que lo tienen que comprar uno nuevo. Pero en ese tiempo pues el carro estaba pues en buenas condiciones. Nuevecito lo compró. El caso es que en esa vez, por andar en las candidaturas esas de los presidentes y todo eso, porque hacían que los choferes de las rutas, de las zonas rurales, llevaran gente para que esos candidatos que estaban a las gobernaturas de cada estado, pues los apoyara el pueblo, las rancherías y todo. Entonces obligaban a que todos los choferes llevaran gente. Y los carros allá, pues en las rutas rurales que teníamos allá, pues andaban apenas cayéndose, se les caían casi las láminas. Pero era casi una obligación que tenían que cumplir. Y tenían que llevar esa gente, pues a que los apoyara nada más, a hacerles propaganda. Y íbamos a una ciudad que se llama Silao, que está allí casi por donde está el aeropuerto. Y pues yo ni conocía esa ciudad, hermanos, pues yo de 14 años yo no salía. Y menos andar en el tráfico. Y ya cuando se acabó todo, se acabó toda la candidatura, todo pues que ya se acabó esa reunión, ¿no? Pues que van a dar una torta allá a las afueras de la ciudad. Y ahí se va a parar el bus. Entonces pues todo el mundo va a ir por su torta y una soda, pues ese era pues el premio. Y todos iban pues por la torta y el pan, ¿verdad? Por la torta y la soda, porque pues allá todo lo que es gratis es una bendición. En aquellos tiempos pues. Y sí, se llenaban los buses con la gente para comerse esa torta y ese refresco. Y donde yo me bajo en una curva, donde se paró el bus, y yo me dije que venía un autobús lejos, porque ya ahí era donde hay asfalto, ya no es ya eso era en la ciudad, donde van los carros bien recio. Y donde veía un bus que venía lejos allá, a mi mano izquierda. Dije, viene lejos ese bus, alcanzo yo a pasar. Había que cruzar. Y acá había una curva. Venía una curva así, hacía curva la carretera. Entonces la curva estaba bien cerrada. Y yo voy viendo el bus, dije, sí alcanzo a pasar. Pero ya había visto para acá primero. Y luego me quedé viendo al bus, calculando el bus. Y no volteé otra vez para acá. Y ya venía un carro, un Volkswagen, entonces chiquitos, tortuguitas, pulguitas, no sé cómo le llaman. Y entonces yo, estar viendo el bus, que sí calculaba pasar, no me fijé que ya venía el otro. Y se me ocurre correr. Apenas lo alcancé a ver por el rabo del ojo, como le llaman, que venía el carro así y me quedé a media carretera así. Y me pasó el carrito y me golpeó la espalda, me hizo como dar vueltas como un trompo. Y caí así, el autobús venía, yo sentí el aire de la llanta, me pasó casi por la cabeza. Y me levanté, así como caí, así me levanté, hermanos, porque uno cuando está joven, creo que hasta es bien ágil. Haz de cuenta que como por un resorte, me levanté y seguí corriendo y crucé para el otro lado, pero yo me quedé todo airoso, porque ya no podía ni ver, miraba oscuro, miraba así fue como que agarré aire, no sé. Entonces es como si yo estuviera parpadeando así, como que no dejaba de parpadear. Yo pensé que era yo, pero yo pienso que eran los nervios, que agarré aire o no sé. Y así andaba así que casi no miraba, yo miraba como oscuro, como que apenas miraba a la gente, como que no podía yo enfocarme. Y no, pues gracias a Dios no me rompí ningún hueso, hermano. Pero después me quedé traumado porque dije, si ese bus me pasa por la cabeza, que fueron centímetros, porque sentí la llanta, hermanos, ¿qué pasó? Dije, si nada más me pasa, el chofer me alcanzó a esquivar, que si nada más me pasa por la cabeza, ahí me acababa yo, tan solo con que me la hubiera tocado, hermanos, con la fuerza que llevan los fuertes que están, con poquito que me la hubiera tocado, me la mayuga, me destroza. Y me quedé nervioso, traumado por un tiempo, ya no quería cruzar carreteras porque pensaba que me iban a arrollar. Pues yo siempre me acuerdo de ese accidente porque en ese tiempo yo no era cristiano, yo era chamaco. Y ahora cuando yo me acuerdo, le doy gracias a Dios porque en realidad Dios no permitió que me matara ahí en ese accidente. Y así yo sé que hay muchos que han sufrido accidentes, pero aquí estamos. Gracias a Dios, Dios nos ha librado. Y hay otros que lamentablemente, pues no, ¿verdad? Pero hay que darle gracias a Dios en todo. Cuando nos acordamos de esas cosas que Dios nos libra, es bueno ser agradecido y decirle, Señor, gracias porque tú tuviste misericordia de mí y aquí estoy. Hoy vamos a hablar de la oración.
le voy a decir el tema porque la otra vez tenía el tema el domingo pasado y no dije el tema, nada más salió la prédica, pero sí tenía tema. Y el tema de esta enseñanza se llama Orar en todo tiempo, es el título. Quise seguir la secuencia del mensaje del domingo que hablamos de la oración, y también con Marvin trajo la enseñanza de la oración el miércoles. Y yo sentí también traer, ¿verdad?, hoy lo que es la oración. Porque estamos orando, empezando esta semana, empezando el lunes, empezamos a orar. Las mujeres empiezan a orar a las 7 de la noche, toda la que quiere orar a las 7 de la noche. La hermana Dorca les manda un texto a las que están con ella. Y las que no le han mandado que le mande el texto, pues usted ya sabe que a las 7 ellas están orando, de 7 a 8. Pero si usted quiere decir, hermana Dorca, mire, mándame un texto cuando vaya a orar porque a veces se le olvida a uno. Pues dígale que la apunte en la lista, porque a lo mejor ella tiene una lista. Y a lo mejor ella la apunta ahí. Y el hermano Marvin también, su esposo, también a las 8 también nos manda un texto para orar, los varones. Y yo me siento bien, hermanos. Yo siento que estamos dirigidos por el Espíritu Santo, porque el diablo no quiere que oremos. Y todo lo que tenga que ver con la oración, todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, yo sé que viene de Dios. Y si hay un tiempo por orar es hermanos. Si hay un tiempo para orar es en el que estamos. Porque si vemos todo lo que está pasando y usted no quiere orar, hermanos, en realidad estamos siendo negligentes. Porque debemos de orar en todo tiempo, como dice el tema. Orar en todo tiempo. Pero más ahora, más en este tiempo tan peligroso que estamos. Esta mañana cuando yo salí a trabajar en la mañana, yo me pongo a buscar así videos así que me edifiquen. Y por casualidad encontré un video de una iglesia que está en México, que yo escucho mucho a ese pastor, muy, muy centrado en la enseñanza. Y tienen y estaban orando en la noche. Parece que ellos organizaron también un grupo de oración. Y ellos como es grande la iglesia, tienen muchas iglesias por toda la República Mexicana y en diferentes países del mundo. Está muy grande la iglesia. No es un concilio, no es una organización así, como dijera, como le llaman a veces. No sé cómo se llama concilios. No es un concilio, pero sí es una iglesia que tiene muchas iglesias que están con ellos, se apoyan. Y me di cuenta que ellos están orando, hermanos. Dije, estamos en el orden de Dios, porque yo sigo mucho a ese pastor. En realidad ese pastor me sacó mucho de cosas que yo antes traía, de cosas que en realidad me hizo centrarme bien en la palabra de Dios como maestro. Y ahí en ese video, ahí están orando. Y ¿sabe qué? Me di cuenta que han muerto muchos por el COVID. Y muchos están enfermos en esa iglesia. Y yo digo, en todas las iglesias han de estar así. Se enferman y algunos ya han muerto. Algunos ya han pasado con el Señor. Entonces, digo, estamos en el orden. Porque ellos también están orando, así nosotros también estamos orando. Y únase, hermano. Únase a la oración. Los jovencitos también. Oren con sus padres, con su madre. No es tiempo de estar con el teléfono día y noche. Es tiempo de dejar el teléfono un tiempo por ahí y sacar esa hora para orar. Porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar. Yo meditando hoy sobre ese virus, hermano, que en realidad tenemos que obedecer también a las reglas del país, ¿verdad? De las reglas que ponen las autoridades, como la Biblia dice, que nos sujetemos a las reglas mientras no tenga que ver con la fe. Y yo me ponía a pensar, dice yo, si esto sigue y esto sigue, y primeramente Dios que saquen una vacuna y que no tenga que ver con el anticristo, porque es otra cosa que ya también nadie se quiere poner la vacuna también, porque dicen que a lo mejor tiene que ver con anticristo y que a lo mejor se enferma uno más. Bueno, o sea que hay que pedirle a Dios, hermano, porque si sale una vacuna puede ser que sea peor, puede ser que más rápido se muera uno, no sé. Entonces uno no sabe. Estamos en un caos, hermano. Estamos en tiempos de incertidumbre, que no sabe qué va a pasar. Y no podemos estar ignorando que pase lo que pase, que
que Dios nos protege, sí, pero también Dios no quiere que seamos negligentes. Y dice que seamos astutos como serpientes, mansos como palomas, pero no tenemos que ser ignorantes a las cosas que están pasando. Mientras no violenten la fe cristiana, hay que someternos a las autoridades en todo lo que tenga que ver con la distancia, con el distanciamiento social y todo lo que ellos dicen que hay que guardar. Y yo decía, si esto siguiera, ¿verdad? Y no parara, como yo estoy escuchando a estos que están orando, ¿verdad? en esa iglesia, hay niños que han quedado huérfanos. Y digo yo, ¿y qué tal si mueren los dos? ¿Qué tal si muere el papá y la mamá? Y esos niños, ¿quién se va a encargar? O sea que los niños también son afectados, no solamente los grandes, porque si no, solamente la gente vieja se enferma, pero también hay hombres y mujeres no muy viejos que también se enferman y también se mueren. Y algunos tienen hijos, quedan huérfanos. O sea que hay mucho por qué orar, hermanos, mucho por qué orar. No podemos estar ignorantes. Así es que yo les animo, oremos, hermano. Son solamente 3 días, lunes, martes y jueves, porque el sábado, el día de mañana, lo dejamos para, uno a veces quiere salir con la familia, uno quiere a veces salir a pasear, y no queremos tener eso de que hay que orar. Y a veces uno tiene otros compromisos donde uno los deja para el sábado, y quisimos dejar el sábado para la familia. Pero son solamente los 3 días de la semana que no hay servicio, que vamos a estar orando 1 hora solamente 1 hora. Y para mí ha sido de bendición porque me siento más en paz, me siento más como que Dios está con nosotros. Y yo sé que Dios va a contestar muchas oraciones y algunas no les va a contestar porque Él es soberano. No vamos también a decir que Él va a hacer todo lo que queramos nosotros, pero hay que nosotros ponernos bajo su abrigo, bajo sus alas y esperar que Él haga todo lo demás, lo que sea su voluntad. Entonces vamos al tema, ya que hablé demasiado, que en realidad no tenía que haber dicho, pero a lo mejor. Y ese tema lo escogí de Efesios capítulo 6, versículo 18, donde dice esa frase, orar en todo tiempo, orando en todo tiempo, pero vamos a leer desde el principio. El versículo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta oración es por la iglesia. Por eso yo escogí este versículo, porque lo más importante ahorita es orar por la iglesia, hermanos. Orar por los hermanos, orar que no se enfermen, orar que si están enfermos que sean sanados. Olvídese de peticiones de que necesito un carro, que necesito una casa, que necesito una mujer, que necesito un hombre. Olvídese de eso, hermano. Si el Señor sabe que lo la necesita, pues se la va a traer a su tiempo. No estamos ahorita para pedir cosas que queremos o que decimos, yo estoy bien necesitado y necesito que alguien me consuele. No, hermano, tenemos al Consolador que es Jesucristo. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por este mundo, por aquellos que ni siquiera saben orar, que ni saben cómo pedir. Nuestros parientes, los católicos, que ellos aman a Dios, muchos de ellos aman a Dios, pero no se les enseña la palabra de Dios como debe de ser. Van a misa, pero solamente escuchan un sermón que se les da allí y no profundizan en la palabra y no agarran una Biblia para ver bien, escudriñar la palabra. Ellos aman a Dios, muchos de nuestros parientes católicos aman a Dios. Yo tengo familia que ama a Dios, mi papá ama a Dios. Mi mamá, mis hermanos, los que son, ¿verdad?, temerosos de Dios, pero no lo conocen. No lo conocen porque no se los ha presentado tal y como es. Y cuando uno les predica, pues no quieren aceptar porque no hay profeta sin honra en su propia tierra. A veces dicen, no, ¿cómo te vas a predicar si tú eres mi hermano? A veces es necesario que otros prediquen a sus familiares de uno porque reciben más de otro que de uno mismo. Eso es bíblico. Entonces, en realidad, pues, necesitamos orar por ellos. Pero aquí dice que por la iglesia, orando por la iglesia, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Oración y súplica es que tú estás orando y también suplicando, pidiéndole a Dios, suplicando, rogando. Señor, ten misericordia, mira la situación que estamos viviendo.
este hermano, aquella hermana, lo que estamos pasando. Con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu quiere decir en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo te hace sentir ese amor por los demás. Y velando, dice, en ello con toda perseverancia. ¿Qué es velando en ello? Velando en la oración. En otras palabras, no descuidar la oración. Velando en ello con toda perseverancia, ser perseverantes en la oración. Orar siempre. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hijos de Dios, por todos los cristianos. Así es que es un requisito en realidad que todos los cristianos debemos de tener, la oración. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, es un versículo bien cortito, dice el apóstol Pablo, en ese versículo dice, orar sin cesar. Es lo que dice todo ese versículo, orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Pues con toda perseverancia, velando en ello, como dice el otro versículo de Efesios. En otras palabras, no podemos decir, yo ya oré demasiado, ya no necesito orar, como dije el otro día. Yo ya tengo mucho tiempo orando, ya tengo años orando y no necesito orar más porque ya estuvo bien. No, orar sin cesar. La oración es como un combustible. Para el cristiano es como como un carro que necesita la gasolina. Así es la oración. Un cristiano que no ora, hermanos, está vacío. ¿Cómo va a seguir si no hay gasolina? O como en tiempos bíblicos, como el aceite para la lámpara, para que la lámpara alumbre, tiene que tener aceite. Así viene siendo la oración para el cristiano. Tenemos que tener siempre la oración en nosotros. Eso es parte del cristiano. Es parte de ser cristiano. Tener comunión con el Padre. Porque el Señor nos salvó con la muerte en la cruz. Dio su vida por nosotros. Pero eso no queda allí. Por gracia somos salvos. No tenemos que hacer nada para obtener la salvación. Ya lo hizo todo. Pero hay un requisito, hay requisitos que como cristianos tenemos que ejercer, poner en práctica. Y una de ellas es la oración, tener comunión con el Padre. Otra de ellas es la santidad, apartarnos del mundo para Dios, vivir en santidad. Es otro requisito que nos toca a nosotros hacer. Porque el Señor pagó el precio, pero no somos santos 100%, tenemos que ir de gloria en gloria, en santidad. El que sea santo, santifíquese más. Así es que a nosotros nos toca vivir en santidad, esforzarnos, dejar el pecado, dejar la maldad, dejar toda la obra pecaminosa que hay en nosotros y apartarnos para Dios, para agradarlo a Él y ser de bendición para los demás. O sea que eso nos toca a nosotros hacer. O sea que la oración y la santidad nos toca a nosotros ponerla en práctica. Dios sabe que orar es muy importante. Por eso nos anima en su palabra a orar. Él siempre en su palabra vamos a ver ejemplos de personas que oraron, de hombres que oraron, mujeres que oraron. La oración, como dije aquí, es como el combustible, es como el aceite para una lámpara. La Biblia nos da ejemplos de muchos hijos de Dios que oraron y Dios les contestó sus oraciones. Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 6. 2 de Reyes 20, del 1 al 6. Yo ahora se lo leo aquí en la Biblia para que se me haga más fácil. Se trata de un rey que se enfermó. Y esta enfermedad era de muerte. El rey se llamaba Ezequías. Y Dios le dijo, arregla tu casa porque vas a morir. Yo no quisiera que un día Dios me dijera, arregla tu casa porque vas a morir, hermano, porque yo el que me muero antes de que Él me la sentencia, hermanos. Porque imagínate, que si a veces el doctor te dice te quedan 6 meses y tú le crees y ya estás esperando los 6 meses para morirte. Imagínate que Dios te diga, ya, arregla tu casa porque vas a morir. Pues más rápido se muere uno del susto, hermanos. Yo digo pensando, pues por mí, a lo mejor también por ustedes. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo,
Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El 2 dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Imagínate, si Dios te dice te vas a morir, pues claro que uno va a llorar, hermanos. El que no llora en realidad es bien macho. Y yo creo que no hay macho que aguante la muerte. Hasta los más fuertes, hasta los que van a los gimnasios lloran, hermano, cuando le dicen que van a morir. Yo les aseguro que esos que van a los gimnasios, que tienen mucho músculo, que se creen bien valientes y bien fuertes, lloran, hermano, si le dicen vas a morir. Porque todo mundo, eso es algo natural, que le tengamos miedo a la muerte. Nadie quiere morir. Nadie quiere morirse. Y claro, el rey Ezequías era un buen rey. Si usted lee la historia, lee todo lo que él hizo, fue uno de los reyes mejores. Lo que es Ezequías y Josafat y el rey Asa, todos ellos reyes bien, el rey Josías también, o Cosías. Hubo como 4 o 5 reyes bien centrados, que Dios los dirigió, hicieron muchas cosas, restauraron todo lo que otros reyes malvados habían hecho. Y este rey por eso le dice, acuérdate que yo he andado en integridad, acuérdate que yo he sido fiel a tu palabra, he andado con íntegro corazón, te he servido. Y se volvió rostro a la pared y lloró, desconsolado. Él no había tenido hijos, hermano. Él no había tenido hijos todavía. Y claro, para que una persona que le digan vas a morir y que no haya ni descendencia para que lo sustituya, pues claro que se ponía más triste, porque no tenía ni siquiera hijos. Después le nació un hijo y ya se vino a ser un rey bien malvado, hermanos, que mejor ni lo hubiera tenido. Fue uno de los peores. Pero bueno, por eso Dios le dijo, vas a morir. Ya Dios sabía el futuro, ya Dios sabía que iba a tener un hijo bien malo. Pero uno a veces uno a veces cree que uno es más inteligente que Dios. Es como una vez yo estaba escuchando un testimonio y era de un joven que cuando era niño se enfermó y estaba enfermo de muerte. El niño estaba, digamos, era un infante. Y la mamá, desconsolada, hija de Dios, sierva de Dios, lloraba y lloraba y le rogaba a Dios, Señor, no permitas que muera, porque era para morir. Y esa mujer dice que le rogó a Dios por ese niño, para que no muriera. Y claro, ¿qué madre no va a rogar a Dios? ¿Qué padre no va a rogar a Dios por su hijo? Es algo natural. Pero Dios se lo quería llevar a ese tiempo. Bueno, el testimonio es un poco largo, según lo que escuché yo. Pero para hacérsela corta, el Señor sanó al niño. Lo sanó. Le hizo caso a la mujer, a los ruegos de la mamá. Pero el niño creció y se fue a las pandillas, se fue a las calles. Y ya cuando era joven, por ahí cerca de los 20 años, lo mataron. Y dice que el Señor le habló a la mamá y le dijo, dice, si tú me hubieras permitido llevarme tu hijo cuando yo me lo quería llevar, dice, ahora dice está en el infierno, porque no se arrepintió. Porque ya a una edad adulta ya sabía lo que hacía y no le importó y murió y se fue al infierno, según el testimonio. Por eso a veces, hermanos, Dios es más inteligente que nosotros, Dios sabe todas las cosas. Pero claro, uno no quiere ver morir un hijo suyo, claro, eso es natural. Pero Dios sabe todas las cosas. Bueno, sigamos leyendo el versículo 4. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día, dice, subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo.
Y así fue. El Señor lo sanó y le dio 15 años más de vida. Escuchó la oración del rey. Dios escuchó la oración del rey, porque era oración humillado, llorando, gimiendo. Era una sincera oración. Y Dios le concedió vivir 15 años más. Y así fue. Es una oración contestada. Pero no todas las oraciones las contesta Dios a nuestro favor, hermanos. Y eso vamos a llegar más al ratito. Vamos a ver otro ejemplo. Otra oración contestada. Solamente tomé 2 ejemplos de oraciones contestadas, pero en realidad hay muchas en la Biblia que Dios contestó. Y no, o sea, el tiempo es corto. Se me van a dormir si sigo trayendo más ejemplos. Por eso trato de traer un poquito de ejemplos y luego ir a la aplicación y terminar, ¿verdad?, con como Dios me dirija. Vamos a Jonás, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Porque sabemos que Jonás no quería predicarle a Nínive. Entonces, como no quería predicarle a Nínive, se quiso ir de la presencia de Dios. ¿Y quién se va a escapar de la presencia de Dios? Nadie. Y él era un profeta de Dios, que Dios había levantado para profetizar al pueblo. Pero él no quería profetizar a una ciudad mala, bien sanguinaria, porque Nínive era una de las ciudades más sanguinarias que había, no temían a Dios, eran bien malos, según las crónicas, era gente bien mala, bien perversa. Y él decía, no, que esa gente se muera, que esa gente no debe vivir, que Dios acabe con ellos. Y Dios lo que le decía, ve y predícales, porque viene un juicio para ellos. Yo quiero acabar con esa nación, pero yo quiero que primero tú les prediques. Porque Dios no va a traer juicio si primero no se avisa de que Él va a traer juicio. Entonces, no quiso, porque él quería que Dios las destruyera esa ciudad. Y como no quiso, se fue a un barco y se fue para el lado de España, yendo para España. Y en el viaje, Dios levantó una tormenta. La Biblia dice, en el capítulo 1, dice que Dios levantó una tormenta, especialmente para que ese barco no siguiera. Y allí iba Jonás. Y dice la historia, se los voy a narrar, que cuando vieron pues esa tempestad, los marineros pues cada uno tenía su Dios y empezaron a clamar a sus dioses. Cada uno clamaba a su Dios. Santa Fulanita, Santa Rita, San Simón, San Sebastián, cada uno tenía su Dios y cada uno clamaba a su Dios. Entonces vieron pues que Jonás estaba por allá dormido. Él ni se preocupaba por orarle a Dios, hermano. Él era el que tenía que estar orando, pero quería alejarse de Dios, imagínense. Y va el jefe de los marineros y lo levanta. ¿Qué estás haciendo ahí, dormilón? Nos estamos hundiendo y tú durmiendo. Clama a tu Dios, a ver si tu Dios te escucha, porque se levantó una tempestad y queremos saber qué está pasando. Y dice que echaron suerte, si cayó la suerte en Jonás, que él era el culpable, hermanos, para colmo de males. Y ya fue que les dijo, no, pues sí, es que yo temo a Dios, al Dios de los cielos. El Dios que hizo el mar y el Dios que hizo los cielos y el mar, el que tiene control sobre todo, en otras palabras, a Él es al que yo sirvo. Pero es que yo estoy huyendo de su presencia. Y le dijeron, pues clama, dice, a lo mejor, ¿qué debemos hacer entonces? Dice, no, dice, si me echan al mar, dice, eso, la tormenta va a cesar, porque yo soy el culpable. Prefirió morirse, hermanos, antes que orar a Dios, antes que levantar una oración y decir, Señor, ten misericordia, que vamos a perecer aquí. Todavía con el orgullo, con la altivez. Dice, pues échenme al mar. Y ahí se acaba todo. Muerto el perro, se acabó la rabia, como dice el dicho. Es un dicho mexicano. Y lo echaron, hermanos. Lo echaron al mar. Pero ya Dios ya preparado, así como Dios preparó una tormenta, preparó un pez. Y dice que preparó ese pez y fue y tragó a Jonás. Conocemos la historia. Todos los niños la conocen. Y esta oración que vamos a leer aquí en el capítulo 2, ya es cuando Jonás está en el vientre del pez. Y Dios contestó su oración, porque Dios tenía un propósito con Jonás, que le fuera a predicar a Nínive. Entonces Dios, cuando tiene un propósito contigo o conmigo, hermanos, Él hace cualquier cosa para llevar a cabo ese propósito. Así es que no huyas como Jonás, no huyas de la presencia de Dios. Antes acércate, porque Dios tiene grandes cosas para contigo.
donde quiera que me estén escuchando, no huyan de la presencia de Dios, acérquense, porque Él quiere comunicarnos algo. Y en oración es como Él nos va a comunicar lo que quiere hacer con nosotros. No huyendo, no alejándonos, acercándonos a Él. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 10, para ver la oración de Jonás. Aquí es la oración de Jonás adentro del pez. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. El 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Así dice un salmo, ¿verdad? De David. Dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Parece que había algas en el vientre del pez, hermano. Eso es lo que yo puedo entender con eso. Dice que el alga se enredó, dice allí, alrededor de su cuello, ¿verdad? Sigue diciendo el otro versículo. Descendí a los cimientos de los montes. Dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. El 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Aquí está hablando de aquellos que siguen vanidades por no seguir a Dios. Dice que su misericordia abandona, la misericordia de Dios abandona. El versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagué lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y el 10 termina la oración. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de que él hizo la oración. Él en su oración, si usted se da cuenta, él está hablando de que le va a cantar alabanzas al Señor. Y él tiene fe que va a salir de ese pez. Porque él está hablando algo futuro que él va a hacer. Y Dios escucha su oración y hace que el pez lo vomite en tierra. Vemos ahí esa oración contestada. Cuando era casi imposible que Jonás saliera de ese pez. Pero como Dios tenía todo preparado, Dios en lo imposible hace posible las cosas. Por eso cuando tú estás en algún problema que sientes que no hay solución, sí hay solución. Pero hay que humillarse. Hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios, como dice el apóstol Pedro, y Él hará lo demás. Pero a veces el orgullo, hermanos, de uno no lo deja. Porque Jonás no quiso orar cuando estaba allá en la mar, en la barca. Pero aquí oró cuando ya no le quedaba otra dentro del pez. Tuvo el tiempo para orar. Y Dios lo sacó del pez. Así es que para Dios no hay nada imposible. Dios te puede sacar de donde te encuentres, donde estés. De lodo cenagoso, Dios nos puede sacar. Donde sentimos que ya no hay salida, de allí Dios nos saca. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Él conoce todas las cosas. Él lo que quiere es ver corazones humillados que en su oración claman a Dios, así como Ezequías, con lloro, con gemir, con súplica. Y Dios hace lo demás. No, a nosotros solamente nos toca humillarnos. Y Dios hace todo lo demás. Vemos ahí esa oración contestada. Y así como estos dos ejemplos, hay muchos en la Biblia, como dije hace un momento atrás, donde Dios contesta las oraciones de muchos que hicieron oraciones y Dios les contestó a su favor. Según su petición, Dios les contestó a su favor. Pero muchas de las veces, yo escribí aquí, pero también sabemos que debemos de entender también que Dios es soberano y Él hace como Él quiere.
Y es por eso que a veces nosotros hacemos oraciones a Dios y persistimos en ellos, pero no vemos contestadas esas oraciones y nos frustramos y nos desanimamos. ¿Será que Dios no escucha? Muchas de las veces nosotros oramos y no sentimos que Dios nos responda según nuestra oración. Y eso a todos nos pasa, hermanos. Clamamos y pedimos oración por algo que decimos: Señor, soy tu hijo, somos tus hijos. Cuando yo oré por mi hermana, yo oraba al Señor. Yo oré por mi hermana, la que falleció el mes pasado. Yo no la dejé que Dios hiciera lo que quisiera con ella. Yo oré. Yo oraba al Señor. Le pedí al Señor. Siempre oraba por ella. Y le pedí al Señor que tuviera misericordia de ella, porque ella era una hija de Dios. Es una hija de Dios porque está allá con el Señor. Pero no, falleció como quiera. Y no por eso voy a decir que Dios no está con nosotros, no. Es que Dios es soberano y Dios hace como Él quiere y no podemos nosotros juzgar a Dios. No podemos decir nosotros: ¿para qué hiciste eso? Como dicen algunos, no hay que decirle ¿para qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué permitiste? Esa es una buena pregunta que podemos hacer. ¿Por qué sucedió esto? No ¿para qué? En realidad no debemos ni siquiera de cuestionar, porque Dios es soberano. Simplemente decir como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero a veces nos hace difícil glorificar a Dios cuando estamos en esa situación. Y claro, entendemos, somos humanos y no podemos juzgarnos también los unos a los otros en esa área, porque cada quien sabe lo que siente en situaciones así y no podemos nosotros también juzgar, porque ha de ser un dolor fuerte que no podemos también decir que estamos exagerando, porque nadie quiere perder a un familiar, nadie quiere perder a un ser querido. Y por eso tenemos que orar por aquellos que han perdido a alguien, un ser amado. Tenemos que orar por ellos para que Dios les dé fortaleza, les dé consuelo. Eso es lo que podemos hacer, porque ya lo que pasó, pasó y no podemos remediarlo. Simplemente pedirle a Dios fortaleza y consuelo. Es lo que nos toca a nosotros, por nuestros hermanos. Y seguimos orando por ellos. Sigue escribiendo yo aquí, dice, y la respuesta es, ¿verdad? La respuesta es que Dios sí nos escucha. Porque decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no hace caso a mis oraciones? Dios sí escucha las oraciones, pero no hace caso a todas ellas. Dios hizo caso a la oración de Ezequías y a la oración de Jonás, porque Dios tenía un propósito con Jonás. Pero en realidad no todas las oraciones Dios contesta. Entonces tenemos que ser nosotros conscientes de eso. Como hijos de Dios tenemos que ser conscientes que Dios no es como el genio de la lámpara que le pides y te da lo que quieres. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Dios no es un títere para nosotros hacer lo que queremos con Él y pedirle y que nos dé. No, simplemente hay que pedirle que tenga misericordia de nosotros y que se haga su voluntad. Y si algo pasa entre nosotros, que nos dé fortaleza, que nos dé consuelo. Es lo que podemos hacer. Pero que se haga su voluntad, no la nuestra, como dice el Señor Jesús. Él solamente nos manda a orar. No tenemos que cuestionar que por qué no me contesta, que por qué esto, que por qué el otro, que por qué pasó. Él solamente dice que oremos y hay que obedecer. Si no oramos, pagamos las consecuencias. Porque Él solamente nos manda a orar. Es lo único que Él hace, que oremos. Y muchas de las veces, cuando el Señor insiste en que oremos, es porque a lo mejor nos viene una prueba y si no estamos orando, estamos débiles y puede ser que no pasemos la prueba. Porque la oración nos fortalece. Cuando estamos constantemente en oración, el Señor nos fortalece con la oración por tener comunión con Dios. Y a veces pasan las cosas y Dios nos previene por lo que va a pasar y tenemos que estar fuertes. Tenemos que nutrirnos con la palabra y en intimidad con Dios para que cuando venga una lucha, una prueba, podamos resistir, hermanos. Acuérdense que la tormenta, ¿verdad? Cuando Jesucristo habla de la casa que fue fundada sobre la roca, y la casa que fue fundada sobre la arena, y dice que cayó y fue tremenda su ruina, a la que estaba fundada en la arena. Eso tipifica a que tenemos que estar nosotros bien cimentados en la palabra y en comunión con Dios,
para que cuando vengan esas tormentas, esas pruebas, podamos pasarlas, hermano. Y no quedemos allí tirados y que el diablo siga pasando sobre nosotros. Sino tenemos que levantar nuestro rostro y decirle: Señor, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre glorificado. Te seguiré adorando, te seguiré sirviendo hasta que tú vengas, porque tú eres soberano y tú sabes todas las cosas. Solamente te pedimos fortaleza y consuelo. Ya vamos casi para terminar, no se preocupe. En Hebreos capítulo 11 habla de la fe, pero el verso 6 dice, vamos a leer el verso 6, porque ahora vamos a hablar de lo que es orar delante del Señor. Y si oramos delante del Señor, es que tenemos que tener fe para orar delante del Señor. Dice el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sabemos que para orar tenemos que tener fe. Tú no puedes ir a orar y pensar que... Tú tienes que tener fe que Dios está allí. Tú tienes que tener fe que Dios está allí, por eso conocemos la palabra. Por eso dice Jesucristo, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público cuando tú oras. La palabra de Dios nos revela que Dios está allí cuando nosotros estamos orando. Esa es la fe que tenemos, su palabra, que ha sido revelada a nosotros y el Espíritu Santo nos la ha iluminado para nosotros entenderla. Entonces cuando nosotros vamos a orar, yo estoy bien seguro que Dios está allí con cada uno de nosotros, porque Dios es omnisciente. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está en todo lugar, y cuando nosotros oramos, está contigo y está conmigo. Ayer Marvin mandó un texto, ¿verdad? ¿Se acuerda? Mandó un texto, porque siempre manda un texto, a veces un texto bíblico, y era un texto donde en el Salmo 51. Y ese texto yo lo acababa de leer también. Yo estuve leyendo allí, tratando de buscar un mensaje para hoy, y oí ese texto, y pues ese texto que Mario lo mandó, yo también lo acabo de leer. Le mandé para atrás. No, yo acabo de leer este texto también. Entonces estábamos al mismo sentir, el mismo espíritu, porque Dios estaba allá con Mario y Dios estaba acá conmigo. Y Dios está con todos nosotros. Entonces Dios es omnisciente de tal manera que cuando nosotros oramos, sabemos que Dios está escuchando nuestra oración. Entonces tenemos que tener fe. Pero por eso, si tú vas a orar y dices, no, Dios no está conmigo, Dios ni me va a escuchar, Dios, en realidad yo solamente voy a hacerlo porque me dijeron. A Dios no se agrada de eso. En otras palabras, tu oración va a ser vana. ¿Por qué? Porque tú no tienes fe de que Dios te va a escuchar, de que Dios está allí escuchando tu oración. Entonces más vale que creamos. Es mejor creer porque ya está escrito. Si no estuviera escrito en la palabra, sería difícil creerlo. Pero como ya está escrito, se nos hace más fácil creer porque Dios no miente en su palabra. Y si Dios lo dijo, yo lo creo, como dice un canto. Así es que es más fácil creer cuando ya está escrito, hermanos. Cuando a ti se te hace difícil creer algo, acuérdate que ya está escrito en la palabra. Simplemente cree. No estés cuestionando que cómo va a ser así, que a poco así, que a poco así. No, a nosotros no nos toca cuestionar. Simplemente hay que creer. Dios hace lo demás. La palabra no miente. Entonces, más vale que cuando nos acerquemos a Dios para orar, creamos que Él está allí. Por eso dice allí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. De tal manera que cuando nosotros oramos a Dios, buscamos de Dios, tenemos intimidad con Dios, Él nos galardona. Él nos da premios. Él nos da bendiciones. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así es que no es solamente ir a perder tiempo ahí. No es solamente decir, no, pues yo voy a estar aquí porque me dijeron y voy a estar esta hora aquí. Y yo no creo que Dios me escuche. Estás mal. Más vale que creas, porque ahí lo dice. Hay que estar seguro que Él está ahí. Entonces tú simplemente ora y preséntale al Señor toda tu oración y Dios va a hacer lo demás. Él es tu galardón. Después vas a ver los resultados, vas a ver las bendiciones, vas a ver que tú tienes paz, que tú tienes gozo y que venga lo que venga, tú estás firme porque tú tienes un Dios vivo el cual estás honrando
Y eso es para todos. Los que están empezando y los que ya tenemos más tiempo. A la vez que tú vas a orar, su palabra dice que Él está ahí, esperando tu oración. Así es que es una bendición orar. Hay galardones para aquellos que le buscan. Dice, y en este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 14 al 16, ahí dice algo más importante también, bueno, importante como el versículo este, pero en este otro capítulo, en estos versículos, dice algo que te hace creer con más certeza, porque Dios mismo lo dice. Acá el verso dice que el que se acerca a Dios cree que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y aquí este versículo, capítulo 4, versículo 14 al 16, y en el versículo 16 dice más claramente que Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Leemos desde el 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice este versículo, déjalo ahí, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que pasó por todo lo que pasamos nosotros, pero Él no pecó. Entonces, nos da un ejemplo de que nosotros, de que Él sabe lo que sentimos, sabe lo que nos duele, Él sabe por lo que pasamos, que si tú estás afligido y tú vas a orar y tú le cantas alabanzas al Señor, Él sabe que estás afligido, Él sabe que estás afligida y Él sabe que le estás cantando porque lo quieres agradar a Él, que le estás adorando, que le estás orando porque quieres tener una relación con Él, pero te duele lo que te pasa, te duele las situaciones que te dan a tu alrededor y te aflige, pero Él sabe todas nuestras debilidades, Él sabe lo que nos pasa, pero hay galardones cuando nosotros nos esforzamos, hay bendiciones y de eso hay que nosotros agarrarnos de las promesas de Dios. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si Dios quiere que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia, con fe, como dice el versículo 6 de Hebreos capítulo 11, eso es lo que Él pide de nosotros, que nos acerquemos confiadamente. Él mismo lo dice. Al decir que nos acerquemos confiadamente, es que Él está esperando, Él está anhelando que nosotros lleguemos a tener comunión con Él. Él mismo nos está pidiendo. Haz de cuenta que Él hace la cita para que nosotros vayamos con mucha confianza a hablar con Dios, a tener comunión con Dios. Él mismo nos está dando el permiso. Tienes el permiso de entrar confiadamente, sin ningún impedimento. Aquí estoy yo y yo voy a escuchar lo que tú quieres hablarme. Y acuérdese que orar es hablar con Dios. No hay que hablar muy bonito. No hay que hablar muy precioso, que te oigas bien bonito. Hermanos, Dios nos conoce. Porque hay hermanos y hay hermanas que cuando pasan al altar, hermano, que oran que tú te quedas, qué precioso ora. Aunque lleven una vida desordenada. Pero aquí enfrente, pues todo el mundo quiere verse bien y quiere escucharse bien. Y eso es parte, claro, de servir a Dios, pero muchas de las veces se exagera. Y no es de muy bonito que tú hables, porque Dios nos conoce. Tú puedes ser hasta tartamudo, pero en realidad no necesitas hablar mucho para que Dios te escuche. Simplemente dile lo que sientes y lo que piensas. Y si está de acuerdo a su palabra y Él te conoce, pues claro, Él va a decir, no, pues sí, yo te conozco, yo sé lo que tú sientes. No puedes hablar, pero pues yo entiendo. Es más, las palabras no te salen, pero yo sé lo que quieres decir. Acuérdese que Moisés era medio tartamudo y Dios lo usó, Dios lo trajo y Dios liberó a su pueblo de Egipto. O sea, es que no vale el intelecto para Dios, no cuenta, lo que cuenta es que hay en tu corazón. ¿Cómo quieres tú agradar a Dios? Imagínese un mudito que no puede hablar y Dios lo escucha.
porque Dios tiene contacto con el corazón de las personas. Yo les conté de un mudito que era de mi pueblo, ¿verdad? Ya murió ya viejo. Y yo lo estaba meditando y ese mudito, ¿cómo se comunicaría con Dios si no habla? Pero el corazón, Dios conoce su corazón. Y yo sé que Dios le hablaba al corazón, a ese mudito, porque era sordomudo. Entonces Dios sabe cómo tratar con nosotros. Él lo que quiere es que nosotros nos humillemos y vengamos ante su presencia y tengamos comunión con Él. Y las palabras no tienes que hablar muy bonito. Yo aquí pongo a que ore Héctor y Marvin, porque en realidad se oye bien cuando oran aquí. Amén. ¿Cuántos, verdad, se han dado cuenta cuando ellos oran por el servicio? Oran bonito. Y así debe ser porque estamos saliendo en las redes sociales. También vamos a poner aquí un tartamudo a que ore, hermanos, porque acuérdense, estamos saliendo a muchos. Por eso yo escogí a que antes orábamos más, ponía a otras personas más a orar, pero dijimos, bueno, ¿para qué hacerla tan pesada? Que Marvin y Héctor oren para el servicio y ahí empieza el servicio. Y yo sé que se siente, ¿verdad? Se siente que fluyan las palabras y así debe de ser. Imagínate que pongo un tartamudo aquí y allá, no, pues mejor quítenlo. Mejor yo oro. Van a decir el que esté escuchando por allá, en otro lugar. Entonces uno tiene que ser también ordenado, claro, en las cosas de Dios. Pero tú en intimidad con Dios no necesitas que hablar muy bonito. No tienes que tener muchas bonitas palabras para enamorar a Dios, porque Dios conoce tu corazón como quieras. Simplemente dile, como quien está hablando con una persona. Y en confianza, como dice, confiadamente, entra ante el trono de la gracia y ten comunión con Dios, con nuestro Padre. Él sabe todas las cosas. A Él no lo vamos a sorprender. Ah, qué bonito me habló. No es como cuando antes tú tenías tu novia y ya estabas planeando cómo decirle para que se enamorara más de ti. Bueno, yo fui uno de ellos. Yo también me casé y también conquisté. Ahí está la preciosa, allá enfrente de mí. Entonces, claro, cuando tú vas, pues ya hasta tú tienes tu repertorio. Cómo vas a llegar y todo, y cómo vas bien galán acá. Y qué palabra bonita le vas a decir para que se enamore más de ti. Claro, pues sí. La vas a subir hasta el cielo, estando aquí en la tierra. Pero con Dios no, hermano. Con Dios no tenemos que decirle, claro, si te sale, no vas a decir, no, pues no, como dijo el pastor Carlos, no voy a decirle cosas bonitas porque, no, hermano, si a ti te salen esas palabras, pues dale, fluye, porque es Dios. A Dios se le da de lo mejor. Pero yo estoy hablando de personas que a lo mejor no tienen muchas palabras, porque hermanos, aquí no creo que todos somos iguales. Aquí hay hermanos que difícilmente les salen las palabras. Y hay otros que hay que pararlos porque hablan de achorros, de palabras que hay que decirle, hay que darle un, como se dice, un time out, ¿cómo se llama? Algo así, no sé cómo se llama en inglés. Por eso lo digo, para que no piense usted que hay que hablar muy bonito delante de Dios. Simplemente habla con Dios. Dile a Dios tus sentimientos, tus preocupaciones, los problemas, las situaciones que estás pasando o lo que está pasando en la iglesia o el mundo alrededor. Y Dios entiende. Y Dios va a obrar a favor de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, que quieren tener intimidad con Dios, así como dice su palabra. El tiempo se me está yendo, hermanos, si no termino. Vamos a seguir aquí. Vemos que Dios mismo nos invita a que nos acerquemos a Él, según este versículo de Hebreos capítulo 14, versículo 16. ¿Y qué nos impide? Aquí yo escribí, ¿qué nos impide acercarnos a Dios? Lo que nos impide acercarnos a Dios es la incredulidad, que a veces no creemos que Dios va a estar ahí, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. A veces la incredulidad la que no nos deja llegar, porque si tú sabes que Dios está allí, si tú estás seguro, tú no vas a perder tiempo. Pero a veces no creemos y a veces, y ese es el problema, la incredulidad, la carne y el diablo. Porque si hay alguien que no quiere que te acerques a Dios es el diablo. Entonces el diablo va a poner hasta malos pensamientos, hasta va a poner trabas en tu mente, no, que a lo mejor yo no me voy a escuchar, no, que a lo mejor lo que dice el pastor Carlos no es cierto, que a lo mejor son cosas inventadas y que cosas así que el diablo te va a poner en tu mente. ¿Qué para qué? Y cosas así. Es la carne y es el diablo. Porque el diablo usa la carne, usa el cansancio, usa
todo lo que puede usar el diablo para que no tengamos comunión con Dios. Todo lo que puede usar. La tecnología, alguien te llama por teléfono y te pones a conversar con él y ya no oraste a Dios, ya dejaste pasar el tiempo que tenías que pasar con Dios y lo utilizaste en algo que en realidad era algo vano. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces lo que nos impide acercarnos a Dios es la carne y es el diablo, incluyendo la incredulidad, incluyendo el cansancio, incluyendo muchas cosas. Así es que tenemos que tener mucho cuidado y ser astutos. No dejar que el tiempo nos robe, que el diablo nos robe el tiempo que le debemos dedicar al Señor en oración. Es esencial y es un privilegio tener comunión con Dios en oración. Jesucristo siempre tenía comunión con Dios, con su Padre. Él siempre tenía comunión con Dios, con su Padre, ustedes saben. En Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42, no sé si tendremos tiempo de orar, de hablar de la oración. Esta fue la oración que él hizo en el Getsemaní antes de que Judas viniera a entregarlo. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Los dejó por ahí en un lugar y se fue a orar él solo. Dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y dice el otro, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Él solamente les dijo, quédense aquí y velen, no duerman. Yo mientras, dice el otro versículo, dice, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuere posible, pasase de él aquella copa. El 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Es que Jesucristo ni siquiera les dijo oren, solamente dijo velen. Por eso él dice que velemos y oremos. Pero él solamente les dijo, quédense allí velando. En Mateo dice que les dijo que oraran también. Bueno, sea lo que sea, tenían que estar despiertos y orando. Velad y orar, dice allí. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que tenemos que orar y velar para no entrar en tentación. Por eso a veces uno cae en tentación con la rutina de los días porque uno no tiene comunión con Dios. Viene la tentación y uno cae. Por eso dice que velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Esta es una de las ventajas de estar en comunión con Dios. Que Dios nos libra de tentaciones, de caer en tentaciones, de caer en trampas del diablo. Por eso tenemos que estar en constante comunión con Dios, para que el Señor no permite que caigamos en tentación. Dice el otro versículo. Dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y el 40. Dice, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y creo que hasta allí, ¿verdad? Dijimos que está el 41, creo. Está el 42, el otro versículo, 42. Dice, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Era Judas, que ya venía con los alguaciles y con los líderes religiosos a llevárselo para crucificarlo. Esa fue su última oración mientras estaba con sus discípulos. Oraba al Padre. Y usted se da cuenta, dice que oraba por lo mismo. Oraba por lo mismo. Por eso Dios no le molesta que oremos por lo mismo. Hay personas que están en aflicción y yo no tiene que orar por lo mismo. Yo todos los días oro por lo mismo. Yo todos los días oro por los hermanos y las hermanas que están pasando una situación y oro por lo mismo. Señor, fortalece, Señor, da consuelo, Señor, suple, Señor, bendice, Señor. A Dios no le molesta que todos los días oremos por lo mismo, pero hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué orar. Pero si tú quieres pedirle a Dios por algo que estás pasando, por algo que alguien está pasando, puedes orar por lo mismo. Y a Dios no le molesta. Él lo que quiere es que tengamos comunión con Él. Así es que es una de las oraciones que Dios hizo y es la última antes de ser crucificado.
teniendo comunión con el Padre. ¿Y qué decía él? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así es como debemos orar nosotros. Cuando oremos, no le pedimos al Señor que se haga lo que queremos. Señor, te pido por esta situación, pero si no es posible, pues haz tu voluntad. Y así oró Jesús, y así debemos orar nosotros. Que en cada oración que hagamos nosotros al Padre, le pidamos que se haga su voluntad. En todas las oraciones, que se haga su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Su voluntad es perfecta. Lo que Él quiera hacer, lo que Él haga, eso es perfecto, porque Él no es un Dios imperfecto, Él es un Dios perfecto. Y lo que Él decida hacer, eso será lo perfecto. Aunque nosotros lo miramos mal, para Dios no está mal, porque Dios sabe. Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que necesitamos. Muchas de las veces Dios permite pruebas para ver en qué está fundada nuestra fe. Entonces tenemos que verlo por el lado bueno. Cuando yo veo alguna situación difícil y que no es como yo quiero, yo siempre le busco lo positivo a la situación. Siempre le busco lo positivo, nunca busco lo negativo. Siempre digo, yo creo que hay algo bueno de todo esto. La cosa está difícil y no puedo asimilar, pero si Dios lo ha permitido, es porque hay algo bueno de todo esto. Es, por ejemplo, la pandemia, este virus. Yo oro y digo, Señor, por esto que está pasando alrededor del mundo, en todo el mundo, se paralizó todo. Esto en realidad es algo mundial. Digo, pero si tú estás en control, tú sabes lo que haces. Si tú lo permitiste, algo nos estás enseñando. Una cosa sí es cierta, ya los conciertos mundanos ya no se hacen. Ya el pecado como abundaba antes ya no abunda, porque ya no hay bares como antes, y bailes y fiestas y todo lo que se hacía antes, todo el pecado que antes se practicaba ya no se puede practicar porque ya no se pueden reunir. Pero claro, también nos afecta a las iglesias porque no podemos reunirnos como antes nos reuníamos. Pero Dios permite estos medios de comunicación para seguir abriendo, para seguir comunicando el mensaje. Por ese lado digo, pues está bien, porque la iglesia no ha parado y no va a parar. Dios siempre nos va a dar estrategias para aquellos que le amamos y que le buscamos. Dios siempre va a buscar una salida para que nosotros salgamos victoriosos. Pero digo, tan siquiera los conciertos esos mundanos ya no se hacen. Tan siquiera las orgías que se hacían antes ya no se hacen. Algo bueno está haciendo esta pandemia también por ese lado. Aunque por otro lado hay muertes, hay aflicciones, claro. Pero si tú lo ves por el lado positivo, te puede consolar. Y eso es lo que yo hago siempre. Siempre las cosas que yo veo malas, les busco un lado positivo. Siempre le busco un lado positivo. Se me descompone la troca, el carro. Digo, bueno, tan siquiera no me maté. Tan siquiera no me accidenté. Tan siquiera no pasó esto. Tan siquiera no pasó lo otro. Tan siquiera no pasó aquello. Tan siquiera me quedé en un buen lugar. Tan siquiera sucedió esto aquí. Tan siquiera no fue así. Tan siquiera sí. Yo siempre busco un lado positivo, hermanos. A todo. A un accidente y a lo que sea. Bueno, tan siquiera estoy vivo. Por poco me corto los dedos, pero los tengo aquí todavía. Y cosas así, siempre le busco al lado positivo. Así debemos de ser. No tenemos que ser negativos. Siempre hay algo bueno de las cosas malas que pasan. Tiene que haber algo bueno. Pero Dios permite todo. Lo que tenemos que hacer es, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Y había más que compartir, pero se me fue el tiempo. Ahí seguiremos con el mensaje. El domingo va a ser otro mensaje diferente que ya está en mi espíritu. Sigan orando para que el Señor me esté dando más del mensaje que ya está en mi espíritu. Quiero decirles que el hermano Pedrito, el que le hemos enviado algunas ofrendas por parte de la iglesia para una obra que está levantando allá en México, hoy está en campaña. Hoy, mañana y pasado mañana. Tiene una campaña allá, hermanos. Nosotros aquí tratando de la distancia social y él allá en campaña, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues les quería dejar saber eso para que oren en su oración, presenten a Pedrito. Le dije, mándanos videos, mándanos fotos de lo que va a suceder allí, porque invitó iglesias y invitó un predicador y ahí está él ya desde hoy. Ya estoy ahí en comunión con él. Y le dije que me mandara, a lo mejor para el domingo ya podemos poner los videos que él me mande o las fotos. Y el templecito, hermano, no tiene paredes todavía. Todavía están en el procedimiento. Pero ya tienen sillas.
Dice, Pastor Carlos, ya compré sillas. Le dije, ¿cuántas sillas compraste? Compré 50, varón, porque así hablé. Compré 50, varón, pero una se me rompió en el camino porque el camino está muy feo. Dice, solamente son 49, perdón. Dije, bueno, pues no fueron muchas, porque el camino está feo, hermanos. Le dije, ¿cuánto tardas para llegar allá a la ciudad? Dice, son 12 kilómetros de terracería, dice. Y tenemos que esperar a alguien que nos dé raite. Si pasa uno de una moto, pues ya fue de bendición. Y si no, tenemos que esperar a veces hasta una hora y media ahí esperando que nos den raite, dice, porque son muchos kilómetros que hay que caminar para llegar a la ciudad. O sea que allá todavía, él está todavía como cuando yo tenía como 8 años, hermano. Así está él viviendo allá, en una zona marginada. Y yo siento, lo hemos estado apoyando con lo que podemos, pero yo digo, esas personas, esos siervos de Dios, sí conviene ayudarlos porque ellos sí necesitan. Porque no tienen ni un vehículo, andan de raite, y todo lo que uno les puede mandar es de gran bendición porque ellos lo van a conservar y van a darle buen uso a las ofrendas que le mandemos. Y yo no quise pedir, hermanos, no quise pedir a la iglesia porque él me llamó pues para un apoyo. Y no quise pedir porque ya pedimos hace un poco tiempo atrás y no quise yo ser, para que no se vea como que no, pues ya están empezando a pedir. No, hermanos, nosotros no pedimos. Yo preferí mejor darle una ofrendita ahí que de mi cuenta para la campaña, porque, hermano, pues allá con poquito se conforma, según dice él. Dice, mi esposa va a matar unas gallinas para el predicador, así es que ya está pagado el predicador. Dije yo, y acá antes venían a despojar al pueblo, hermano, los que predicaban. Y allá no, dicen, ya mi esposa dice, va a matar unas gallinas para el predicador y ya solamente lo que necesitamos es para la gasolina, para el generador, que les mandamos por un generador, y compró unas bocinas y creo un piano, no sé qué compraron, con una ofrenda que les mandamos hace tiempo. Y ese generador, como no tienen luz, pues están con ese generador haciendo los servicios. Dice, ni siquiera para la gasolina, dice, y para cositas así, pero como el predicador ya tiene su gallina, pues ya su gallina criolla allí, ya en otras palabras no nos preocupamos por él. Dije yo, allá sí hay necesidad, hermano, allá sí hay necesidad, por eso dije, lo vamos a apoyar, porque él sí necesita el apoyo. Y hace poco la última ofrenda que le mandamos era para comprar las tablas para el building. El building estaba como un poco más chiquito que este. Pero ¿y sabes qué? Mejor si hay familias necesitadas, porque creo que les hacía falta alimento, hermano. Le dije, mejor comprar ese alimento a las familias, a los niños. A lo mejor los niños que no pasen hambre, porque era una situación bien apretada. Creo que en ese tiempo como que no había trabajo, no había de dónde agarrar. Y yo sentí en mi espíritu que mejor ese dinero lo repartiera en la iglesia y les comprara alimento. Y allá, hermanos, tú sabes que con un costal de maíz, pues comían un buen rato. Con un costal de frijol, un bultito de frijol, comes. Porque allá no están buscando comer carne, hermanos. Aquí la carne hace daño como quiera, está todo bien alterada, hermanos. Está llena de hormonas. Es mejor comer lo que se da allá. Con poquito, hermanos, yo sé que le rinde. Y yo sé que Dios le da sabiduría. Y sí, digo, sí, necesitamos, hay familias aquí necesitadas. Y casi todo, pues le dije, ahí no se preocupen por el dinero. Después mandamos otra ayuda para las paredes de la iglesia. Pero lo más importante, la familia, el bienestar, lo que necesiten. Y así fue sabiduría de Dios que Dios me dio para decirle, porque dije, él no va a querer agarrar para una necesidad, porque eso es para la iglesia. Le dije, no, es para cualquier necesidad que haya en la iglesia. Y ahora pues, cuando mande los videos, ustedes van a ver el jacalito que él tiene allí. Que no aquí estamos bien cómodos. Y ustedes van a querer estar allá gozándose con ellos. Así es que le dije, después a lo mejor, más adelantito te juntamos una ofrendita y para que acabes tú de ponerle las tablas que le faltan a la iglesia. Así es que para el domingo aquí vamos a presentar unos videos de su campaña. Solamente les pido que oren porque dije que la iglesia va a estar orando por su campaña que él organizó, porque él es el que organizó la campaña.
iba a invitar iglesias y todo lo que se va a hacer ahí, pues Él es el que organizó. Así es que oremos por estos 3 días que ellos ya iniciaron, para que el Señor siga salvando las almas en esos lugares y que supla toda necesidad, porque si aquí estamos necesitados, allá están en crisis, hermanos, allá en nuestros países. Así es que oremos por toda la iglesia y por esta obra que está allá y que podamos apoyarla hasta que el Señor venga o como Dios nos dirija. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos, pasen al altar? Le damos gracias a Dios por el mensaje, por su palabra. Gracias, Señor. Vamos a adorar a Dios con este canto y nos retiramos ahí en sus hogares. Acompáñanos en esta alabanza, en esta adoración. Y acuérdese en orar. Mañana puede dedicarla a la familia, a salir o a lo que sea, pero ya el lunes estaremos orando otra vez, así como dije al principio. Y claro, ore también en su casa. Los días que usted pueda orar, ore, porque estamos en tiempos difíciles. Y como ese fue el tema, orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo es orar sin cesar, orar sin parar hasta que el Señor venga. Adora a Dios con este canto y nos despedimos en breve. Gracias, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe toda gloria, Padre. Gracias, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor. Necesitamos de ti cada día, Señor. Sé propicio a nosotros, Señor. Como decía, Señor, aquel que fue a orar al templo, sé propicio a mí, pecador. Padre Santo, gracias, Señor.
Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirige, que nos da consuelo, que nos da fortaleza, Señor. Gracias, Padre Santo, que podamos, Señor, orar en todo tiempo como tu mensaje, Señor, que hemos traído, Señor. Que en todo lugar y en todo momento, Señor, haya en nosotros, Señor, ese deseo de orar, de tener comunión contigo, Señor. Sin cesar, Señor, que estemos conscientes, Señor, de que de ti dependemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor, pero contigo, Señor, lo tenemos todo, Señor. Vamos a orar por hermano Pedrito, ya que me mandaron una nota aquí que oremos por él, y como quiera, ya que estamos aquí como iglesia, para que el Señor, más que nada, que salve las almas y que supla toda necesidad en esos lugares tan remotos, tan marginados. Padre Santo, Padre bueno, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Te presentamos, Señor, al hermano Pedrito Reyes, Señor, con su familia, Señor, con la iglesia, Señor, que está él pastoreando allá entre México y Guatemala, Señor. Tú conoces, Señor, todo lo que está pasando allá, la situación, Señor, las necesidades, tú las conoces. Y te pedimos que suplas toda necesidad, Señor. Pero también, Señor, que salves las almas. Que en esta campaña, Señor, que organizó el hermano, Señor, en estos 3 días, empezando hoy, mañana y pasado mañana, Señor, que muchos vengan al arrepentimiento, Señor, y que con un corazón sincero, Señor, te sirvan, Padre, que puedan arrepentirse, Señor, y ser salvos, Señor, y que tú, Señor, hagas una obra preciosa en cada uno de ellos, Señor, que nunca vuelvan atrás, Señor, sino que sigan hacia adelante, hacia la meta, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Que el trabajo que el hermano Pedrito está haciendo, Señor, sabemos que no será en vano, Señor, porque nada de lo que se hace para ti, Señor, para tu reino, nada es en vano, Señor, y todo tiene su recompensa, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que obres de una manera especial, que uses al predicador, Señor, usa a los líderes, Señor, al hermano Pedrito, Señor, úsalo, Señor, grandemente, porque es humilde, Señor, y él es dirigido por tu Santo Espíritu, Señor, y que así que todos, Señor amado, los que se organizaron, Señor, para esa campaña, Señor, todos sean bendecidos, Señor, y que tú seas, Señor, el centro, Señor, de ese evento, Señor, de esa campaña, Señor, y que tú hagas tu perfecta voluntad en ese lugar y en los alrededores, salvando almas, Señor, y supliendo toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Padre Santo, llévanos a nuestros hogares, llévanos con bien, Señor, y danos descanso, Señor, durante el sueño, Señor, y que el día de mañana nos levantemos, Señor, fortalecidos, y así para realizar nuestras actividades del día de mañana, Señor, que tú sigas con nosotros, y el domingo estar aquí, Señor, de nuevo, glorificando tu santo nombre y esperando que tú nos vuelvas a hablar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, estamos despedidos. Nos vemos el domingo a las 5. Hacia adelante, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros.